no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, quiero que ustedes no olviden una cosa, dos cosas. Gálatas es la carta magna de la libertad cristiana, ¿verdad? Donde la salvación es por fe sola y que nadie le vaya a imponer otra cosa. Segundo, Gálatas es la carta donde Pablo defiende el evangelio de la gracia, ¿verdad? En Romanos, Pablo expone sistemáticamente en 8 capítulos la doctrina de la gracia. Es más, en 5 capítulos nos habla de la justificación por fe sola. Romanos del 1 al 5. Muy bien planteado, ¿verdad? Pero en Gálatas él defiende ese evangelio porque muchos lo querían pervertir en ese momento y ahora, casi 2000 años después, siguen pervirtiendo el evangelio. Siguen añadiéndole cosas, ¿verdad?, a la doctrina que Dios nos ha dicho. Por eso les digo, usted es necesario que aprenda doctrina bíblica, porque lamentablemente la mayoría de iglesias evangélicas no son bíblicas, la mayoría. Se lo digo de corazón. Las conozco los pastores, conozco las doctrinas, y no son sanos, ¿verdad? La mayoría de ellos están ahí por dinero. Hay 2 que 3 sanos, pero son bien escasos. Entonces Pablo en Gálatas va a defender, pero de una manera muy efusiva, el evangelio, porque querían pervertirlo, querían agregarle algo a la fe. Y el domingo pasado vimos 2 versículos. Vimos el 1 y el 2. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué Pablo comienza la carta diciendo que él es un apóstol? Porque los enemigos de la gracia habían llegado a Galacia y le decían a la gente: Pablo no es apóstol, Pablo no anduvo con los 12. Es más, Pablo persiguió a la iglesia y él lo pone en el versículo 1 de manera tajante, ¿verdad? Que él sí es un apóstol, que ningún hombre lo puso, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Y Pablo siempre intencionalmente habla del evangelio y dice que lo resucitó de los muertos, hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo siempre está hablando de la muerte expiatoria de Cristo, de su resurrección, y ahí tenemos un ejemplo. Entonces Pablo sí era un apóstol. No anduvo con los 12, lo llamó Cristo de último, ¿verdad? Entonces, Gálatas tiene autoridad porque fue escrita por un apóstol. Y el evangelio que predicó Pablo, ¿quién se lo enseñó entonces? Léeme Gálatas 1, versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cristo mismo le reveló el evangelio a Pablo, que luego lo escribió en 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿verdad? Que el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Si alguien le pagó por nuestros pecados en la cruz,
ya nosotros no vamos a ir nunca jamás al infierno a pagar por nuestros pecados. Tenemos un Salvador, tenemos un Redentor. Entonces Pablo tenía la autoridad de un apóstol. Dice el versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Los hermanos que están con Pablo posiblemente eran corintios. Pablo escribió estas cartas desde Corinto, ¿verdad? Y fíjese, este detalle importante. Todas las cartas de Pablo iban dirigidas a una iglesia específica. Gálatas no. Gálatas va dirigida a las iglesias de Galacia en plural. Eran mínimo 4. Y yo en mi estudio, me meto, busco, averiguo, yo creo que eran más. Ese es otro tema. Pero Pablo siempre que llegaba a un lugar, buscaba obviamente los lugares más grandes, donde había más población, para ir a predicar el evangelio, ¿verdad? Por eso se mencionan nada más 4 iglesias. Pero Pablo, es más, veíamos ayer que él estuvo o va a ver más adelante, más bien dicho, que él estuvo en Arabia, estuvo en Siria, en Cilicia. Pablo era un turista, hermano. Pablo siempre andaba predicando el evangelio. Y en esos lugares no se dice que Pablo fundó iglesias, pero anduvo predicando en muchas partes. Bueno. Las iglesias de la región de Galacia eran Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Sí, así en ese orden que usted ve aquí, Pablo fundó estas iglesias en su primer viaje misionero, ¿verdad? En ese orden que está ahí. Aquí se lo explico con este mapita. Lo que está en gris es el mar Mediterráneo. Pablo no salió de Jerusalén a predicar el evangelio, salió de Antioquía, ¿verdad? De Siria. Y obviamente salió en barco, ¿verdad? Y sale con Bernabé y con Juan Marcos. Marcos es el autor del segundo evangelio. Y salen de Antioquía y van a esta isla grandísima que se llama Chipre. Y técnicamente atraviesan toda la isla predicando el evangelio con Bernabé y con Juan Marcos. Llegan acá a Antioquía de Pisidia, luego a Iconio, bajan a Listra y luego a Derbe. Obviamente después de Derbe regresan a Listra, Iconio, Antioquía, ¿verdad? Y esta es la ruta de llegada a Antioquía. ¿Dónde predicaba Pablo? Cuando llegaba a un lugar, iba a la sinagoga donde estaban los judíos. Los judíos normalmente rechazaban el evangelio de la gracia, pero ahí habían algunos judíos nacidos en esos lugares que eran de mente más abierta, ¿verdad? Y recibían contentos el evangelio de la gracia, porque también había gentiles que llegaban a la sinagoga y muchos de ellos no se circuncidaban. Los judíos le llamaban a estos individuos gentiles o griegos, un judío nacido fuera de Israel, le llamaban solamente temerosos de Dios. Cuando un gentil se circuncidaba, prácticamente lo hacían israelita. ¿Me entienden? Y ya era parte del pueblo de Dios. Cuando predica en Antioquía, él sale huyendo porque los judíos de la sinagoga quieren apedrearlo. Y luego va a Iconio y lo mismo. Predica el evangelio de la gracia y recibe rechazo, ¿verdad? Y se va para Listra. ¿Qué pasó en Listra? Lo mismo. Es más, ahí Pablo sana a un anciano paralítico, ¿verdad? Y ellos creen que Pablo es un dios y quieren matar animales, ¿me entiendes? Y Pablo dice, no, somos hombres. Eso está en el libro de Hechos. Somos hombres. Y ellos eran de Galacia.
cambian rápidamente de forma de pensar. ¿Y sabe qué pasó? Un grupo de Antioquía, otro grupo de Iconio y uno de Listra llegan ahí y lo apedrean. Lo apedrean. Cuando yo prediqué de Hechos hace meses acá en esta iglesia, yo supongo que murió. Hay pasajes que dicen eso, ¿verdad? Hay un pasaje en Corinto que dice que él fue al tercer cielo y que vio cosas inefables que no se le permitieron escribirlas. Hermano, era una turba, eran 3 grupos de personas que lo apedrearon. Pablo tenía unos 40 años quizás en esa época. Pero ¿quién puede resistir un apedreamiento? Esteban murió de eso, recuerden. Pero bueno, el punto es que dice que lo dejaron tendido, ¿verdad? Y lo arrastraron todavía fuera de Listra, ¿verdad? Y los hermanos lo rodearon. Y cuando se fueron los enemigos, Pablo se levantó, entró a Listra y el día siguiente salió para Derbe. Pablo no era turista, hermano. Pablo predicaba el evangelio de la gracia porque quería que la gente se salvara, que no fuera al infierno. Y ahí lo tenemos, hermano. Entonces eso me lleva a un principio importante, hermano. Cuando el evangelio de la gracia es predicado, siempre hay persecución y oposición religiosa, pero también hay salvación o justificación. Buen principio. Cuando el evangelio de la gracia es predicado, siempre hay persecución, hay oposición religiosa, pero también hay salvación y justificación. El hermano Gabriel hace muy buenas imágenes en Facebook. Hay algunos que ponen groserías ahí. Y le preguntaba a él cuál imagen era, porque hubo uno que le dijo: usted no es cristiano, usted ha puesto eso, usted no es cristiano. Esa es persecución, ¿verdad? A veces la gente ahí, mis videos me ponen cosas, yo ni los conozco, ¿entiendes? Y la mayoría de comentarios son negativos. ¿Y qué estamos haciendo? Predicando la salvación por fe sola. No somos los únicos en redes, ¿verdad? No somos los únicos, obviamente, ¿verdad? Pero la gente cuando oye la vida eterna por fe sola, no dicen: así es muy fácil, tienes que hacer esto, esto otro. Locura, ¿verdad? Ahí tenemos un dibujito que puede representar, ese dibujo representa cuando apedrean a Esteban, capítulo 7 de Hechos. ¿Por qué, hermano? Por predicar el evangelio. Por predicar el evangelio apedrearon a Esteban. Muy bien. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el saludo muy cortito que Pablo le da a los hermanos de Galacia, ¿verdad? Está molesto, ya le dije, ¿verdad? Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Dónde está el Espíritu Santo ahí? Él inspiró para que Pablo escribiera eso. Ahí están las 3 divinas personas. Pablo hace mención de 2 divinas personas. ¿Y el Espíritu Santo es Dios también? Sí, él inspiró los 66 libros que tenemos en la palabra de Dios. Primera de Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Ese versículo me recuerda a cuando era un creyente recién convertido, ¿verdad? Yo me acuerdo que estaba donde un hermano pastor y yo tenía problemas con esa doctrina, ¿verdad? Con la doctrina de un Dios trino.
Y un hermano pastor, yo lo fui a visitar, me dio este versículo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre y el Verbo. ¿Quién es el Verbo? ¿Quién es el Verbo? Es el Verbo que está en Juan 1:1. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y luego nos bajamos al 14, y aquel Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo mismo. Entonces, nosotros adoramos no tres dioses, uno solo manifestado en tres personas distintas. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted solamente va a ver a Jehová de los ejércitos, gran Dios, sí, pero luego en el Nuevo Testamento ve a Cristo, sobre todo en los evangelios, Dios hecho carne. Y luego que Cristo asciende en Hechos 1, de ahí en adelante, ¿a quién va a ver? Bueno, ¿de quién se habla? De Dios, el Espíritu Santo. Desde Hechos 2 en adelante, cuando una persona pone la fe sola en Cristo, nace de nuevo, es regenerado y viene el Espíritu Santo a la vida de este creyente, eternamente y para siempre. Por eso la salvación es eterna, no se pierde. Ni el creyente salvado tampoco no se pierde, ¿verdad? Entonces son tres divinas personas. ¿Cuáles son las características, las similitudes y los contrastes de la gracia y la paz? Pablo casi siempre en sus cartas saluda con gracia y paz. ¿Sabe por qué, hermano? Todos los creyentes, todos los días necesitamos gracia y paz. ¿Entiendes? Vivimos en un mundo agitado, en un mundo tóxico, en un mundo materialista, en un mundo egoísta, en un mundo de gente traicionera, en un mundo de gente desordenada, etc. Y se requiere, mire, tener una buena comunión con Dios Padre para vivir la vida con gracia y paz. Entonces vamos a ver algunas características, algunos contrastes entre la gracia y la paz. Gracia y paz. La gracia es el favor o la bondad de Dios para alguien que no lo merece ni lo puede ganar. Hermanos, ¿merecemos la vida eterna nosotros? No. ¿Sabe por qué? Porque fallamos a diario. Porque el Señor nos ha dejado múltiples mandamientos en las Escrituras que no hacemos. Por eso es lógico pensar que la vida eterna es por la gracia de Dios, ¿verdad? La Biblia nos manda a orar a diario, a leer la palabra, a evangelizar, a ayudarle al necesitado, ¿me entiendes? A tener una buena comunión con Dios, a confesar los pecados. No lo hacemos, ¿verdad? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que nos inclina a satisfacernos a nosotros mismos. Y pensamos primero en nosotros y luego en los demás. Algo normal. Entonces la gracia de Dios, la gracia es el favor o la bondad de Dios para alguien que no lo merece ni lo puede ganar. La paz es un estado de tranquilidad, satisfacción y descanso que solamente la comunión con Dios puede dar. Ahí me faltó algo. La paz es un estado de tranquilidad, satisfacción y descanso mental. Porque la agitación en los creyentes, aquí están, una pensadera y pensadera, pensando lo mismo, rumiando el mismo problema, o los mismos problemas de siempre. Cuando, fíjense que los teólogos, ¿saben qué enseñan en los comentarios bíblicos? Que rumiemos la palabra de Dios. Y es cierto, ¿cierto?
Yo en mi semana yo leo lo que voy a predicar este día, lo leo en la mañana o en la mediodía, y ahí ando. De repente, hasta el versículo. Y algunas veces he recibido la explicación del versículo un poco difícil. Y ese es rumiar la palabra. Por eso le digo acá, lea la Biblia, lea un capítulo diario, despacito, entiéndalo, compréndalo, ¿verdad? Y la Biblia va a estar en sus pensamientos. La paz es un estado de tranquilidad, satisfacción y descanso mental que solamente la comunión con Dios puede dar. ¿Y cómo se tiene comunión con Dios? Confesando los pecados. Y más los casados, ¿verdad? Necesitamos paz mental. Y más los solteros necesitamos paz mental. Todos. No importa que no me digan amén, ¿verdad? Pero todos tenemos días agitados, ¿verdad? Tratamos con personas que nos exigen, etcétera. Pero díganme mejor. La gracia es la suma de todas las bendiciones dadas por Dios Padre y Dios Hijo. Sí, hermano. Todo lo que tenemos ha sido provisto por la gracia de Dios. Cuando vinimos a este mundo, vinimos desnudos y aún la ropa que cargamos es ganancia, hermano. ¿Entiendes? La gracia es la suma de todas las bendiciones espirituales, económicas, familiares, matrimoniales, dadas por Dios Padre y Dios Hijo. Disfrútenlas, hombre. Disfruten lo que Dios le ha dado ahorita. No piensen en comprar tal cosa, quiero esto, quiero aquello, quiero ir aquí, quiero comer. No, aprendamos a ser felices con lo que tenemos. Disfrutémoslo, hermano, disfrutémoslo. Esa es la gracia de Dios, paz. Es la suma de todas las bendiciones experimentadas por el creyente redimido y justificado. Ajá. Paz es la suma de todas las bendiciones experimentadas. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Bueno, en mi caso, yo estoy vivo por la gracia de Dios. ¿Me entiendes? Si yo, desde muy jovencito, estuve rozando la muerte. Y no porque yo, no, bueno, era temerario, definitivamente. Era aludo, me decía, más bien aludo, Will, me decía mi abuela, porque terrible, temerario. Y todas esas cosas cercanas a la muerte están en mi mente. No las olvido. Y también no olvido jamás por qué estoy aquí. Es por la gracia de Dios. Y cuando ¿cómo digo esto? Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno. A mí, yo tuve amigos personas humildes, que me hablaban de Cristo. Yo nunca rechacé. Pero a raíz de un problema personal, no, dije, Señor, he andado huyendo tanto tiempo. No. El domingo 10 de febrero, era un miércoles. El domingo 10 de febrero me voy a acercar a ti, Señor. Ya estoy cansado de andar huyendo. Literalmente, hermano. Literalmente. Huyendo de Dios. Y sí, decidido. Desde el domingo, la iglesia donde llegó mi mamá estaba a media cuadra donde vivía. Y llegué ese domingo y el Señor nunca se ha apartado de mí. Yo sí, a veces. Es que sigo
todavía me quedado algo de temerario, ¿me entiendes? No se me quita. Pero bueno. La gracia es la buena voluntad y las riquezas del Padre en Cristo a sus hijos, sin ellos merecerlas. Siempre que leo estos principios, siempre le voy agregando palabras. Aquí es la gracia, es la buena voluntad y las riquezas espirituales y materiales también, hermano. Claro que sí. Si las cosas materiales que tenemos es por su gracia, ¿verdad? Él lo ha permitido que lo hagamos con trabajo honrado, con esfuerzo, para que lo disfrutemos y para que nos quede más tiempo para acercarnos al Señor, ¿verdad? Gracias a la buena voluntad y las riquezas espirituales y materiales del Padre en Cristo a sus hijos, nosotros, sin merecerlo. ¿Entienden? La paz es el descanso, la reconciliación, la salud y el gozo recuperados del creyente, cual hijo pródigo es traído a los brazos del Padre. ¿No es cierto que todos hemos sido en alguna ocasión o más de una ocasión hijos pródigos? ¿Verdad? Que nos hemos dado una escapadita por ahí, ¿verdad? Y yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, ¿verdad? Y hacemos excursiones al mundo y vemos que allá es peor. ¿Entiendes? Supongo que usted conoce la historia del hijo pródigo, es bien popular. Es el caso típico de un hijo de Dios que se va de la casa del padre, ¿verdad?, a hacer su vida, a vivir a sus anchas, a ser libre. Y en esa libertad gasta todo su dinero y se queda sin fondo. Y llega a trabajar de empleado a una hacienda cuando el papá tiene una tremenda granja. Y en esa hacienda, ese hijo pródigo no está bien, está mal alimentado y desea comer. Mire, y el trabajo de él era cuidar cerdo, algo muy absurdo y negativo para un judío. Y él deseaba comerse la comida de los cerdos, las algarrobas. Dice la Biblia, y me encanta, hermano, es una de las partes preferidas de él. Y el muchacho volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre los jornaleros viven mejor que ellos, los empleados. No, voy a ir a la casa de mi padre, ¿verdad? Y cuando llega por ahí, el papá está a la expectativa, viendo a la entrada de la hacienda. Y cuando ve al muchacho, corre, lo abraza y lo besa. Es el padre que tenemos, ¿verdad? Si usted está esperando ser un pródigo por ahí, sí, el padre lo va a abrazar, pero a ver cómo va a llegar deshinchapeado de la espalda, ¿me entiendes? A ver, llega con todos los pelos en la cabeza. O llega sin cejas, así como Jonás. No sabemos. Pero la paz es el descanso, la reconciliación, la salud y el gozo recuperado del creyente cual hijo pródigo. Muy bien, voy a avanzar. La gracia es la fuente del amor redentor demostrado por Jesucristo en la cruz. La paz es parte del fruto del Espíritu Santo que fluye calmada y profundamente en cada alma creyente. ¿Cuándo ocurre esto, hermano? ¿Cuándo confesamos los pecados y restauramos la comunión? Mientras no confesemos los pecados, vamos a estar en un ánimo agitado. Aquí no le decimos no peque en esta iglesia. Aquí en esta iglesia, ¿quién es el primero de los pecadores? Muy bien. Díganlo fuerte. Aquí no predicamos no pecar, porque reconocemos que somos seres
caídos, con una naturaleza inclinada a no hacer la voluntad de Dios. Y fallamos. Pablo se consideraba el primero de los pecadores y escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Y es Juan que nos enseña, ¿verdad?, que si confesares tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Primera Juan 1:9, ¿verdad? Ahí está la fórmula. No dice, pídanle perdón a Dios. No. Porque nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados. ¿Dónde, hermano? En la cruz. Total y legalmente, hermano. Pero como pecamos a diario, hay que confesarlo para restaurar la comunión. Siempre somos hijos de Dios, pero hay que restaurar la comunión. La gracia y el amor redentor de Dios hacia los pecadores incrédulos se parece al tiempo cuando en Estados Unidos se dio la liberación de los esclavos. Muchos no se dieron cuenta y siguieron siendo esclavos. Otros lo supieron, pero no creyeron y murieron siendo esclavos. Estamos en la dispensación de la gracia. ¿Qué significa eso? Que llegamos a ser hijos de Dios por la fe sola en Cristo, ¿verdad? Y muchos colegas dicen, sí, aquí aplicamos la gracia, pero tiene que bautizarse para ser salvo. Ahí están mezclando ley y gracia. Eso es pervertir el evangelio, hermano. Entonces, hay muchas iglesias donde hermanitos preciosos, muy pocos salvos, viven en esclavitud, diezmando, ayunando, haciendo esto o aquello, según ellos, para lograr el favor de Dios. Eso les digo, la gracia se parece cuando se dio la emancipación de los pecados en Estados Unidos. No había medios de comunicación. La gente salía a las haciendas a decirle, hey, ustedes, esclavos, ya son libres. Pero gente que todo el tiempo había vivido en esclavitud, que ahí tenían casa y comida, que no sabían ningún oficio. Entonces, ¿qué hicieron? Prefirieron quedarse ahí. ¿Verdad? Claro, siempre habían esclavos jóvenes que hasta los iban con gusto, abrazaron la libertad, pero ya hombres ancianos, cansados, ahí morían en la hacienda. Así es la gracia que está ahora vigente, hermano. Pero muchos hermanitos viven atados a que si no persevera hasta el final, no es salvo. O sea que él no se considera salvo ahorita, sino que tiene que perseverar hasta el final para ser salvo. Esas, hermanos, son cadenas de esclavitud que Pablo va a tratar en Gálatas. La salvación es por fe sola. Desde el momento que usted nace de nuevo, es un hijo de Dios. Y le voy a poner este ejemplo. Desde que sus hijos físicos nacen, son sus hijos. Pregunto, si sus hijos físicos hacen alguna cosa terrible, ¿dejaría de ser sus hijos? No. Les voy a poner el ejemplo que puse la vez pasada en el seminario. Si usted sorprende a su hijo o a su hija fumándose un cigarrillo, ¿deja de ser su hijo? Su hijo físico. Su voluntad es que no lo haga, ¿verdad? Pero ellos deciden algunas veces hacer cosas incorrectas y la van a hacer. Algunas a escondidas de nosotros, pero siguen siendo nuestros hijos. Le pongo ese ejemplo extremo, ¿verdad? Porque a veces nuestra mentalidad legalista nos hace pensar distinto a la Biblia.
Entonces, así como su hijo físico siempre va a ser tu hijo, también los creyentes. Dice Pablo en Romanos 8 que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo. Usted sorprende a su hijo fumando, tiene dos opciones. Lo aconseja verbalmente o lo aconseja de otra manera, ¿verdad? Usted decide, es su hijo, pero usted le va a hacer saber que no está de acuerdo con esa conducta. Entonces, lo mismo hace Dios con un nacido de nuevo, ¿verdad? Se puede andar ahí, ¿verdad? Como potro salvaje o como, ¿cómo sería? Como potra, como loba salvaje, papá, como loba, ahí aullando. Entiende rápido la analogía ustedes. Eso pasa. Veamos entonces Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Son versículos, hermanos, que a mí me encanta repetirlos, porque a mí nunca me los enseñaron. Pablo es tajante, siendo justificados o salvados o vida eterna gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención, mediante el pago que Cristo hizo. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Hay que dar las dos formas de salvación. O como he dicho, que la gente intenta salvarse. O es por gracia o es por obra. Y si es por obra, ¿cuántas tendrían que hacer? El versículo sigue y dice: y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces recuerda Romanos 11:6 y 3:24, hablando de la paz. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué es lo que quita la paz? El temor. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Verdad? ¿Qué dijo Cristo? Que la paz que Él da no es como la da el mundo. ¿Y cómo se recibe esa paz? Al estar en comunión con Él, confesando los pecados. ¿Entiendes? O sea, sentir que Cristo es cercano a nosotros, hermanos. No solo el domingo, cada día, en su casa. Hermano, ore, no estoy diciendo ore 1 hora, no, 1 minuto, 2 minutos. Tenga contacto con las Escrituras. ¿Entiende? En este mundo tan agitado, si usted maneja, ponga predicaciones, no solamente alabanza. Oiga, palabra de Dios, ahí están en internet los libros de la Biblia gratis, no lo descarguen, métanlos en una USB y pónganlo en su carro. O compre el CD de la Biblia. Mire, aprovechemos la tecnología, hermanos, para nuestro beneficio. Es que hay múltiples recursos. ¿Para qué? Para adquirir la paz que Cristo da. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la paz de Dios. Hemos sido justificados. Pero la paz con Dios, la paz de Dios, es la que recibimos cuando estamos en comunión con Él, que es fruto del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, no lo producimos nosotros. Solo es estar en comunión, ¿verdad? La paz es una realidad de nosotros. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Se dio cuenta? Son 9 virtudes que conforman el fruto del Espíritu Santo. Y es decir, que Él lo produce en nosotros. Nosotros solamente lo llevamos.
Muy bien. Versículo 4. El cual, Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Repito, Pablo intencionó. Si usted se pregunta, ¿y por qué repiten tanto el Evangelio? Porque Pablo también lo hacía de manera intencional en sus cartas. Ahí está, miren. El cual, la última palabra del versículo 3 es Cristo. Se dio a sí mismo. ¿Por qué, hermano? ¿Por algunos pecados? Se entiende, por nuestros pecados. ¿Para qué, hermano? Para librarnos de cómo es este mundo, el presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios Padre. Aquí está la obra suprema, completa y redentora de nuestro Señor Jesucristo. El presente siglo malo es uno lleno de maldad, corrupción, mentira, vanidad, robo, traición, amor al dinero, sexo, etc. No estoy hablando de políticos, estoy hablando de cómo es este mundo, lleno de todas esas cosas, hermano. O sea, de eso quiere librarnos el Señor, ¿verdad? Y Cristo viene pronto, hermano. Y si no viniese pronto, hermano, vivamos en comunión con Él para que ese mundo no nos influya, para que ese mundo no nos haga sentir mal. ¿Entiendes? Porque el contacto con el mundo, hermano, esa gente se odia en ellos mismos, esa gente ni ellos mismos se quieren. Más ahora con las redes, cómo nos hemos hecho aún más individualistas, vanidosos, egoístas, egocéntricos. Aunque no me digan, ¿no? Así somos. Usted va a un restaurante, va a ver ahí a los esposos con sus hijos, todos con su teléfono. Ya no hay diálogo. Fui una vez a un lugar y había un cartel ahí y decía: discúlpenos que no tenemos wifi porque queremos que usted hable con los que anda comiendo en este lugar. Me dio una sonrisa, pero es una gran verdad. Entonces, las redes sociales nos han vuelto. No es cierto que todos tenemos familia en Estados Unidos, en todas partes, y nadie se comunica, ¿sí o no? Uno no escribe porque cree que le va a pedir dinero, ¿me entiendes? Ellos cuando ocupan algún documento, mis hermanos, cuando ocupan algún documento, así me escriben: mira, una partida de nacimiento, aquí, buscan una abogada, ta. Cuando ocupan algo, mis hermanitos, los hijos de la hermana Tere, sus angelitos, solo así me hablan. Bueno, vamos terminando. Versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí. La última palabra del versículo 4 es Dios. Vamos a ver 4. Dios Padre. A Él sea la gloria, ¿verdad? El Evangelio de la Gracia da toda la gloria a Dios. Dijimos, ¿verdad?, que el sacrificio de Cristo fue completo. Yo solamente ejercí la fe para que Él se lleve toda la gloria, toda la honra, toda la magnificencia. Apocalipsis 5:12. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oír decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Where is God, Father? No, sí, la de lenguas, el tío, ¿verdad? Traductor. ¿Dónde está el Padre?
Él tiene el don de interpretación de lengua. Y él el de lengua. La pregunta es, ¿dónde está Dios Padre en ese pasaje? Exacto, al que está sentado. Habla de gloria, gloria del Cordero, Cordero. ¿Dónde está Dios Padre? Al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, para eso hemos sido salvados, hermanos, para que le demos la gloria a Dios con nuestra vida, con nuestras palabras, ¿verdad? Con nuestras intenciones de evangelizar, etc. Así que procuremos hacer la voluntad de Dios. Bien, este diagrama a mí me encanta, me encanta. El camino de la libertad. Este individuo va en una calle de una sola vía, va feliz. Eso debería ser un creyente salvador, ¿verdad? Sentirse libre, salvo, con comunión con Dios. Pero lamentablemente a veces hay creyentes que caen en la zanja del legalismo. Y el legalismo es cuando como creyente descalificamos a un hermanito o hermanita por algo que ha hecho. Hablando de un creyente legítimo que ha nacido de nuevo, que a veces, como le digo, son temerarios, hacen cosillas, se escapan por ahí, y alguien se da cuenta, y hace lo que hace, descalificarlo, contar y agregarle al pecado que ha hecho. Es el legalismo. Así se manifiesta el legalismo de una forma. De otra es decir, por ejemplo, como dicen algunos individuos, que si alguien no diezma en una iglesia, no es salvo. Es el legalismo. Si alguien no se ha bautizado en agua, no es salvo. No, la salvación es por la fe sola, ¿verdad? Entonces, pero otras personas caen en la zanja de la licencia o libertinaje y creen que la gracia de Dios, ¿verdad?, no es importante, ¿cómo se llama?, el crecimiento espiritual. No han entendido la gracia. Este está peor, ¿verdad? Este sabe que es libre, pero se va al extremo aún de, ¿cómo se llama?, de no alimentarse a través de la palabra de Dios. ¿Tú es algo? Hasta puede decir, no, si aunque yo no me congregue, eso es algo. Sí, es cierto. Pero es necesario congregarse para adquirir conocimiento bíblico. ¿Entiendes? Si uno deja de orar, ¿siempre es salvo, hermano? Sí. Pero hay que orar porque tenemos necesidades, tenemos problemas, tenemos a veces enfermedades, o problemas en la familia, o en el matrimonio, o económico, etc. La oración es indispensable, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Entonces, hay creyentes libertinos, ¿verdad? ¿Cómo le llamó Pablo en 1 Corintios 3? Hermanos, yo no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo, ¿verdad? El niño se encierra en su pensamiento y es terco. Así le pasa a un creyente. Yo soy salvo, puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? No has entendido la gracia de Dios y has caído en la licencia. ¿Qué es el legalismo? Termino con esto. Esta es una explicación técnica del legalismo. Es una actitud mental que busca ganar méritos delante de Dios por medio de ritos religiosos, tales como las buenas obras, tanto para la justificación o la santificación. Ajá. Por ejemplo, en algunas iglesias, si usted no sirve la iglesia o no es visitador frecuente, no le dan el ok de que es santo. Si usted no se mete a estudiar en sus clases, ¿verdad?, ¿no?,
Aquí le enseñamos que la vida eterna es por la fe, solo, sin agregarle y sin quitarle, ¿verdad? Y se lo digo porque yo fui un pastor legalista y así piensa un pastor tradicional. El hermano viene de vez en cuando, no sirve en la iglesia, hasta pregunta cuánto da de ofrenda, hasta pregunta, ¿y los sobres quiénes diezmaron ahora? Porque al pastor le entregan los sobres de los diezmos. Él ve. Me contaba ayer un pastor Romero, aunque estaba ahí, ¿verdad?, de que un hermano fue a pedir ayuda económica a su pastor de una iglesia grande en San Miguel. Y primero pidió audiencia con el pastor. A los 15 días le dieron la audiencia con el pastor. Cuando estaba frente a él, ya le dijo el muchacho: mire, que tengo problemas económicos, están tratando de bajar. Sí, está bien. ¿Cómo es su nombre? Fulano de España. ¿Y usted ha diezmado? Hay un registro en esa. Les digo el nombre de la iglesia. Hay un registro. Le dijo el muchacho: sí, fíjese que he diezmado y mi diezmo se lo he dado a gente necesitada. Para mí, muy bien. Muy bien. En ese caso, dijo el pastor, no podemos ayudar. Usted no ha sido fiel con la iglesia. ¿Le digo el nombre de la iglesia? Y suficiente si no predica el evangelio de la gracia de esa iglesia, no se vaya a meter. ¿Entiendes? Y yo le contaba la experiencia a este hermano, porque aquí hubo una familia, se fue para otra iglesia por allá, ahora está la chapa, por allá. El que entendió, entendió, ya no voy a decir más. Y fueron los hermanos, yo los estimo mucho, y llegaron a los meses, una de las personas empezó a servir. Está bien, y en un momento determinado le llaman a la oficina del pastor y le dan una hojita, ¿verdad? Llena sus datos, nombre, dirección, DUI, dónde trabaja, cuánto es su salario, ¿verdad? Ya con la intención de... Y le dije al pastor: usted tiene que diezmar tanto cada mes. Por eso la gente huye de las iglesias evangélicas, ¿verdad? Porque hay algunos mercenarios en los púlpitos que predican por ganancia deshonesta. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñaste esta sana doctrina.